Saludos y bienvenido de nuevo a tu programa Conozcamos el Islam, aquí por Tiva TV, la alternativa. Conozcamos el Islam es tu verdadera alternativa para aprender y conocer del Islam y los musulmanes. Aquí te lo explicamos siempre en arroz y habichuela. Hoy vamos a hablar sobre un tema interesantísimo, un tema que toca el corazón, un tema que nos toca a todos nosotros, un tema que tiene que ver con la excelencia del buen trato con los padres. Estamos acercándonos al día magnífico y maravilloso y bendito de las madres, aunque para nosotros, acuérdate, todos los días son los días de las madres. Le dedicamos un día para resaltar su labor, su función, su amor, pero todos los días son los días de las madres. Así, el buen trato a los padres es un mandato de Dios en todas las religiones, en todas las filosofías. Y cómo no, estas son las personas que nos crearon cuando éramos niños, que tuvieron que trabajar para proveernos y en muchas ocasiones y muchos casos tuvieron que sacar la comida de sus propias bocas para darnos el sustento. Nuestras madres están al lado de nosotros cuando tengamos fiebre. Ellas no duermen, ellas no se sienten bien hasta que nosotros sintamos bien, hasta que se aseguren que nosotros estemos bien. Y cómo no, porque nosotros hemos crecido en sus barrigas y en sus faldas. Nos hemos nutrido de su sangre. Y nuestros padres que luchan por nosotros, que salen por la mañana a buscar las habichuelas para la familia, sudan y hacen muchas cosas para asegurar que nosotros estemos bien. Me gustaría empezar este episodio sobre la excelencia en el buen trato para con los padres, recitando un versículo coránico, unas aleyas del Sagrado Corán, donde Dios enfatiza el buen trato a los padres, donde Dios empieza por sí mismo, luego nos ordena a modo de obligación en la fe que nosotros seamos buenos y excelentes en el buen trato con nuestros padres. ¿Por qué? Porque el que no conoce a Dios no puede ser bueno con los padres como Dios manda. Así voy a recitar el versículo tan pronto que el señor director me dé la facilidad del eco. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. La traducción de este versículo coránico, esta aleya coránica, aparece en la lámina número 3. Es del capítulo 17, versículos 23 a 24 en el Sagrado Corán. Dice Dios: en el nombre de Allah, el eternamente compasivo,
el infinitamente misericordioso. Tu Señor ha ordenado que solo le adoren a Él y que sean excelentes con los padres. Y si a alguno de ellos o a los dos juntos les llega la vejez junto a ti, entonces no les digas uf, ni los rechaces, sino que háblales con buenas palabras de honor. Baja sobre ellos el ala de la humildad de la misericordia y di, Señor mío, ten misericordia de ellos al igual que ellos me crearon cuando era pequeño. Así es, Señor, ten misericordia con nuestros padres. Oh Dios, oh Allah, bendice a nuestros padres. Oh Dios, dale un alto rango en el paraíso a nuestros padres, aquellos que habían fallecido. ¿Saben qué? Una de las cosas importantes que cualquier creyente pueda hacer por sus padres después que mueran es que extienda las manos y pida por ellos. Dice el profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Allah sean con él, un hombre, Dios lo colocó en un nivel determinado en el paraíso. Y en otra época Dios lo elevó. El hombre preguntó, oh Allah, ¿por qué me has elevado un rango adicional en el paraíso? Y Allah le contestó, por las súplicas de tu hijo. Las súplicas de este hijo han hecho que este hombre suba de rango en el paraíso. Acuérdate que en la tradición musulmana, el paraíso no consiste de un solo nivel, sino tiene infinitos niveles. A medida que subamos de nivel, los placeres, las sorpresas y las cosas buenas, la calidad de vida en ese nivel también sube. Y la diferencia de calidad de vida en el paraíso, que todo es perfecto, pero la calidad de vida entre un nivel para el próximo superior es como la diferencia entre una gota comparado con el tamaño del océano. Así Allah elevó a este hombre por las súplicas y oraciones de su hijo, que le hacía súplicas y oraciones después de su muerte. Me gustaría ir a la lámina número 4, donde tenemos un mandamiento coránico importante. Este mandamiento, Dios nos ordena a modo de obligación a que seamos buenos para con nuestros padres. Y el versículo coránico exige diciendo, hemos encomendado al ser humano tratar con excelencia a sus padres. Pero si luchan contra ti para que asocies conmigo otras personas o otras cosas, entonces no les obedezcas. Habrán de volver a mí, entiéndase todo el mundo, y los haré saber lo que hayan hecho. Esto quiere decir que aunque la persona es creyente y los padres no son creyentes, el Islam exige aún así que el hijo trate con excelencia a estos padres no musulmanes o no creyentes. Y esto pasa mucho con nuestros hermanos puertorriqueños que han abrazado el Islam. Muchos o la mayoría de sus padres no son musulmanes. Por lo tanto, el Sagrado Corán exige a modo de obligación de fe que el musulmán que tiene padres no musulmanes, que tenga que tratarlos con suma excelencia y que los trate con una manera honrada, que los honre, que los ame, que les provea todas las cosas que ellos necesiten de acuerdo a su capacidad. Este verso coránico y otros señalan que únicamente el musulmán o el creyente tiene derecho a desobedecer a sus padres
cuando ellos le piden o le ordenan que haga algo incorrecto, que viole los mandamientos de Dios. Pero el ser humano, el creyente, tiene que seguir amándolos y tratándolos con excelencia, a pesar, en algunos casos, que ellos le ordenen hacer el mal. En este caso, no los puede obedecer, tiene que desobedecerlos. Pero esto no justifica para nada que el creyente o el musulmán maltrate a sus padres, ni siquiera con palabras. Cuando ellos te pidan hacer algo incorrecto, explícale tu punto de vista, pero con las mejores palabras, con el mejor contexto y contestación. Y tienes que hacerlo con amor, respeto y humildad. Vamos a otro versículo coránico que se encuentra en la lámina 2. Y también es un versículo interesante. Es un versículo igual que todos los demás versículos coránicos, exige la excelencia en el buen trato a los padres. Este versículo es del capítulo 6, Sura 6, versículo 151. Dios dice: di, venid para que les declare lo que vuestro Señor les ha totalmente prohibido. Entiéndase que estos son pecados capitales. El que falla en esto es un pecado capital. Que no asocien nada con él. Y a los padres que los traten con excelencia. Que no maten a vuestros hijos por temor a la pobreza. Nosotros les proveemos a vosotros y a ellos. No se acerquen a las faltas graves, ni externa ni internamente, y no maten a quien Allah ha hecho inviolable, excepto por el derecho. Esto es lo que se les encomienda para que tal vez razonen, sean gente de razonamiento. Fíjate que el versículo coránico empieza hablando de cosas prohibidas. Pero estas cosas son cosas fatales, son pecados mayores. Cuando regresemos, te voy a contestar la pregunta: ¿por qué Dios, que habló en este versículo sobre cosas prohibidas, puso ahí las palabras excelencias en el buen trato con los padres? Regreso después de la pausa.